Tanto en el SIDA como en el COVID-19 existen personas que están infectadas pero que no manifiestan ninguno de los síntomas. A estas personas se les conoce con el nombre de pacientes asintomáticos o portadores. Hoy vamos a conocer la vida de Mary Mallon, conocida como la primera paciente asintomática en toda la historia. Ella contagió de fiebre tifoidea a más de 50 personas, 3 de las cuales fallecieron. Mary Mallon fue una inmigrante irlandesa que llegó a los Estados Unidos el año de 1883, siendo aún adolescente. Su sueño era, obviamente, el sueño americano. Ella quería empezar como cocinera y sirvienta y luego acumular una suma de dinero, porque el país de donde venía, Irlanda, era sumamente pobre y había atravesado una gran hambruna. Mary Mallon empezó a trabajar como sirvienta en diversos hogares de gente acomodada en la ciudad de Nueva York. Y los lugares por donde pasaba Mary Mallon eran lugares donde la gente se enfermaba de tifoidea. Pero en un inicio nadie relacionaba a Mary Mallon con los casos de tifoidea. Para 1907 ya se habían detectado 30 casos de tifoidea en Nueva York y esto tenía desconcertado a los médicos porque los casos se daban en familias acomodadas y por lo general la tifoidea estaba asociada a hogares pobres, a los barrios bajos. El año de 1907 se enferma toda la familia del señor Warren en Nueva York. El señor Warren era un banquero muy reconocido y él estaba preocupado no solamente por la salud de su familia, sino también porque iba a ser señalado porque la tifoidea era una enfermedad de gente pobre. Pero el que más se preocupó fue el dueño de la mansión donde vivían los Warren. Este señor se encargaba de alquilar diferentes casonas, mansiones a la gente rica y pensaba que nadie iba a querer alquilar sus casas. Por lo tanto, el dueño de la mansión contrató a un experto en salubridad, a George Soper. George Soper era médico, epidemiólogo y además ingeniero. Él estaba convencido de que la familia Warren había enfermado por la falta de higiene. Llegó el señor George, revisó la casa, las tuberías, los baños y no encontró nada sospechoso. Entonces se hizo una pregunta, porque el señor era indagador, tenía espíritu de científico, y dijo: tengo que encontrar la verdad. Había un detalle que se le había pasado en un principio al doctor George, que era la cocinera. Él descubrió e hizo un rastreo de los lugares donde había trabajado Mary Mallon y se dio cuenta que en todos los lugares donde Mary Mallon había trabajado como cocinera, en todos esos lugares se habían producido brotes de tifoidea. A los pocos días apareció un nuevo brote de tifoidea en otra casa en la ciudad de Nueva York. Un joven de 20 años y una empleada doméstica que trabajaba en esa casa enferman de tifoidea. El doctor George va de inmediato al domicilio y él ya sabía con lo que se iba a encontrar. Se encontró frente a frente con Mary Mallon. Convencer a Mary Mallon para que se haga los análisis no fue nada fácil. El doctor George Soper intentó convencerla de muchas maneras, pero ella se negaba. Incluso llegó a amenazar al doctor con un cuchillo y un trinche de cocina. Finalmente, Mary fue llevada al hospital, pero se escapó. El doctor George Soper necesariamente tuvo que recurrir a la policía para que la llevaran a la fuerza a Mary Mallon al hospital. Ahí le realizaron los análisis y se detectó lo que ya se sospechaba. Mary Mallon estaba enferma de tifoidea, aunque ella no manifestaba ningún síntoma, ningún signo exterior. Mary Mallon fue llevada de inmediato entonces a un hospital que estaba en una isla, es decir, la separaron del mundo para que viva un periodo de cuarentena, porque de lo contrario iba a seguir contagiando a las demás personas. En esta isla vivió un confinamiento de 3 años, 3 años en los cuales vivió sola, aislada en una cabaña, y solamente le llevaban alimentos crudos para que ella los pudiera cocinar y de esta manera pudiera alimentarse. La prensa sensacionalista de la época bautizó a Mary Mallon como María Tifoidea e iniciaron una campaña para pedir la liberación de Mary. Ellos consideraban que era inhumano que ella estuviera alejada de la sociedad y aislada en una isla muy cerca a Nueva York. Luego de 3 años de lucha,
Mary Mallon, que siempre se consideró una víctima, siempre se consideró una persona inocente, logró regresar a la ciudad de Nueva York, pero le pusieron una sola condición: nunca más podría volver a trabajar como cocinera, ni podría tampoco tocar ningún tipo de alimento. Mary Mallon se dedicó a trabajar en algunas actividades relacionadas con la limpieza, pero ganaba muy poco, y como lo mejor que sabía hacer Mary era cocinar, se cambió el nombre y hasta en 2 oportunidades para trabajar en actividades relacionadas con la cocina. Hasta que en un penoso día, Mary entró a trabajar nada más y nada menos que a un hospital, enfermando a los pocos días a 20 internos. El doctor George Soper, que ya era un reconocido epidemiólogo y médico, vuelve a tomar el caso. Él pide la relación de todas las personas que trabajaban en el hospital, y en ellas no encontró el nombre de Mary Mallon, porque se había cambiado el nombre. Pero el doctor, como era muy observador y muy detallista, revisó las firmas de todos los empleados y ahí reconoció la firma de Mary Mallon. Esta vez ni la prensa ni la opinión pública pudieron salvarla. Ella nuevamente tuvo que pasar otro periodo de cuarentena en la isla en la que había estado confinada antes. El año de 1915, Mary Mallon regresa entonces a su cuarentena obligatoria y en esta cuarentena permanecerá 23 años hasta el momento de su muerte. Mary Mallon falleció a la edad de 69 años. Murió alejada del mundo y sin recibir ni una sola visita. Y de esta manera, Mary Mallon se convirtió en la persona en pasar la cuarentena más larga de toda la historia. La ciencia ahora sabe que existen individuos que tienen la capacidad de infectar significativamente a un gran número de personas. A estos individuos se les conoce con el nombre de superpropagadores. Una persona común y corriente infectada por el coronavirus puede contagiar a 2 o 3 personas. Un superpropagador infectado por el coronavirus puede contagiar de 10 a 12 personas.